Buenos días, de nuevo aquí con ustedes. Nos toca presentar el webinar número 2, Educación Rural, Experiencias, Prácticas Emergentes. Mi nombre es de la Esperanza Arévalo Campos, soy miembro de la red y parte también del Instituto de Educación Superior del Magisterio y de Educación Especial. Tenemos en este día, en esta mesa de diálogo, tenemos a Pablo Miguel García Blanco. Él es del grupo Seres Arte Inclusivo, actor, bailarín y estudiante de psicología, parte del grupo de Seres Arte Inclusivo, agrupación que tiene desde 3 años. Está muito. Está dedicado a trabajar la danza y teatro 30, aquí con personas con y sin discapacidad en la ciudad de San Luis Potosí. Ha creado 3 coreografías presentándose en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Además, ha trabajado permanentemente con 22 personas con discapacidad, abarcando la discapacidad motriz, intelectual, psicosocial, auditiva, visual y múltiple. Él nos presentará su trabajo, el arte como modelo educativo. No sé si ya tenemos esta. Adelante, Pablo. Muchísimas gracias. Con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a toda la organización, a todo el RIA, a nuestra intérprete de lengua de señas, a todas las personas que se sintonizan, ya sea en Facebook, en YouTube. Ha sido una experiencia muy agradable, todas las demás ponencias. Y yo les voy a presentar, les voy a compartir mi pantalla. Nada más voy a darle autorización. Y ustedes me comentan si se ve o cuándo se está viendo, ya que yo estaré pues viendo lo que yo esté compartiéndoles. Me parece que ahí está. ¿Me podrían confirmar? ¿Me podrían confirmar sonoramente, ya que no puedo verles? Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Bien. Bueno, la maravillosa pregunta de si el arte podría ser un modelo educativo. Es una pregunta muy amplia, me gustan las preguntas grandotas, las preguntas que son difíciles de responder, las preguntas que te expanden la mirada y te quedas más como en la incógnita. Creo que el valor está más en la pregunta que en la respuesta. Pero bueno, tratemos de indagar en esta pregunta. Pero antes, tenemos que definir qué es el arte, ¿no? El arte es, pues, difícil de definir, ¿no? Y todavía más en la comunidad de artistas, ¿no? Es algo que, pues, es difícil de definir. Pero bueno, todo el mundo entendemos que tal vez hay un universal de lo que consideramos arte, y en ese universal tal vez está Van Gogh, ¿no? Todo el mundo ubica a Van Gogh hace muchos años, y todo el mundo lo puede ver y apreciar y reconocer como arte, ¿no? Todo el mundo ubica a la Mona Lisa, ¿no? Todo el mundo en cualquier parte del mundo, de cualquier edad, pueden observar esto y decir, y sus otras personas decir, esto es arte, ¿no? Y un ejemplo más propio de México es Frida Kahlo. Todo el mundo puede ver las pinturas de Frida Kahlo y entender que es arte. ¿Pero por qué? No sé muy bien cuáles son esos elementos que hacen que Frida Kahlo sea arte, que la Mona Lisa, que la Noche Estrellada sea arte. Porque también hay otra Frida Kahlo, ¿no? Una Frida Kahlo que puedes comprar por 20 pesos en línea y es un estuche de un dibujo, una caricatura de Frida Kahlo. Y no sé si eso es arte. No sé si ya se sale como del concepto de lo que entendemos de arte y que asociamos a Frida Kahlo con arte.
Pero esta estuche de Temu, no sé si es arte, porque empieza a generar conflicto. Y también hay otra noche estrellada, ¿no? Una versión como más actual, no sé si esa es la palabra, pero una versión como con un meme, ¿no? Con el perrito Chems llorando. Y no sé si ese es arte. Y no creo que sea una pregunta sencilla, porque se moderniza, ¿no? Se juega con la actualidad. Pero no sé si entonces seguirá siendo arte o no. Y tal vez mi favorita es esta Mona Lisa, ¿no? Una Mona Lisa con un rostro como de un niño, como preocupado, como... Ahí no está la Mona Lisa, ¿no? Ahí no está la Gioconda, pero también está ahí. Y entonces no sé si es arte o no. Pero lo que sí sé es que lo que tienen en común Frida Kahlo y La Noche Estrellada y la Mona Lisa es que hicieron algo distinto en su época. Entonces, por este periodo de tiempo, tal vez ya terminando todo esto, definen el arte de otra forma, pero por este periodo de tiempo definamos el arte como hacer algo que podría no funcionar. Tomar un riesgo, no usar un manual, saltar por la borda y no saber qué hay después, ¿no? Como ir al espacio sin saber qué podría suceder. Definamos arte solo por este momento como hacer algo que podría no funcionar. Y les voy a poner un ejemplo, o varios ejemplos, para que lo entendamos un poco mejor. ¿Quién conoce esta pintura? Pintada en 1899 por un pintor fantástico. Podemos ver el detalle y podemos ver el reflejo del paisaje, la montaña que se refleja la sombra, el lago, y es hermosa. Pero ¿por qué no ubicamos a George Thompson? Si lo pintó el mismo año que se pintó La Noche Estrellada. ¿Pero por qué recordamos a La Noche Estrellada y por qué no recordamos a George Thompson? Tal vez, yo quiero pensar, porque Van Gogh veía otra cosa. Él pintó La Noche Estrellada y seguramente alguien le dijo, oye, Van, pero así no es el cielo, así no es la luna, ¿cómo se va a ver un pino así? Así no es, así no son los pinos. Pero Van Gogh estaba pintando otra cosa. Van Gogh estaba haciendo algo que podría no funcionar para la época y al final funcionó y lo recordamos. Igual que esta pintura, Matthias Gunderwald, en 1503. Gran pintura. No digo que no, el claroscuro es fantástico. Pero ¿por qué no recordamos a Matthias Gunderwald? Y sí recordamos a la Mona Lisa. Porque probaron cosas distintas. Tal vez yo quiero pensar, yo quiero proponer, Matías tal vez siguió el canon de las cosas que se pintaban. Y tal vez Leonardo dijo, yo quiero hacer otra cosa. No sé si vaya a funcionar. Y tal vez no funcione, pero al final funciona. Entonces, quiero proponer que tal vez hacer arte es hacer algo que podría no funcionar. Y no tiene que ser solamente artes visuales, ¿no? Un ejemplo más contemporáneo que tal vez muchos conocen es Rosalía. Un gran salto, ¿no? De Leonardo a Rosalía. Pero quiero proponer que están haciendo lo mismo. Rosalía toma el flamenco, esta costumbre, esta parte muy intrínseca de la cultura española, y la convierte a pop. Y entonces hace algo que podría no funcionar y funciona. Y entonces es memorable. Igual Jeff Koons. Jeff Koons toma una figura de globo que podrían hacer por 10 pesos en cualquier plaza de cualquier parte del mundo y dice, no, yo la voy a hacer de 3 metros y de acero inoxidable. Cambia las cosas. Hace algo que podría no funcionar, porque toda la gente que fue a ver a Jeff Koons y toda la gente que va a ver a Jeff Koons podría decir, esto lo compro por 15 pesos en cualquier plaza, pero no.
le dan valor, porque es algo que podría no haber funcionado y funcionó. Y no tiene que ser solamente en el mundo del arte. Yo quiero proponer que tal vez hacer arte es hacer algo que podría no funcionar fuera de las disciplinas artísticas. Un gran ejemplo es Rosa Parks. Tal vez estamos muy familiarizados con la idea de Rosa Parks, con lo que representa Rosa Parks. Una mujer de color en los años 60 que decide no levantarse de su asiento y no irse a la parte de atrás del autobús, y hace historia y cambia las cosas. Y eso podría no haber funcionado. Podría haber sido una persona más que era rechazada de la sociedad. Entonces pudo no haber funcionado. Podríamos hoy no recordar a Rosa Parks como lo que la recordamos. Pero la recordamos. Hizo arte dentro de ese campo. Hizo algo que podría no funcionar. Y otra persona, puede ser Malala, más contemporánea, decide, yo quiero que la educación en mi comunidad siga existiendo y voy a arriesgar mi vida. Y la recordamos, porque hizo arte, porque es una artista de la educación. Y fue en contra de las cosas. Tal vez podría no haber funcionado. Y estaba al borde de no funcionar, pero sobrevivió. Hizo algo que podría no haber funcionado y funcionó. Y hoy la recordamos y la tenemos presente. Y tal vez el ejemplo que va más ad hoc, más cercano a toda esta comunidad de educadores, de investigadores, de inclusión, puede ser María Montessori. ¿Hace cuántos años María Montessori decidió, yo veo la educación distinto? Yo me imagino un modelo educativo distinto a lo que he visto, a lo que he tenido cerca. Voy a proponer esto. Y lo fue construyendo, y al día de hoy, muchísimos años después, recordamos a María Montessori como un parteaguas, como un modelo que cambió las cosas, que podría no haber funcionado, pero funcionó. Porque no había un manual. No había un manual de cómo hacer un modelo Montessori antes de que María Montessori hiciera su modelo. Y eso es lo que quiero proponer aquí. No hay un manual. No hay un paso, no hay una receta. Y al final, eso es lo que lo hace que valga la pena. Entonces, hacer arte es hacer algo que podría no funcionar. Ya lo definimos. Y entonces podemos ser artistas. Artista de la educación. Artista de la escultura, como Jeff Koons. Artista de la música. Pero quiero proponer que también podemos ser artista de muchas otras cosas. Podemos ser artista de la educación, como ya lo comenté. Pero también podemos ser artistas de la investigación. Artista de la sexología, como otra ponente que escuchamos. Artista de la antropología. Artista de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y eso es lo maravilloso. Ser artista de un área no tiene por qué ser un área muy grande. Puede ser el área tan pequeña como nosotros deseemos. Podemos ser artistas de coordinar el grupo de trabajo de estudios críticos en discapacidad CLACSO. Puede ser un trabajo artístico, puede ser un trabajo con una entrega inigualable, puede ser un trabajo que tal vez podría no funcionar. Y igual se está haciendo. Puede ser un artista de la educación intercultural bilingüe en diversas comunidades indígenas en Argentina. Se puede ser arte de eso. Entonces, pensemos que podemos ser un artista de muchas cosas. Y entonces, tal vez hacer algo que podría no funcionar, ya nos queda claro que por este momento es hacer arte. Y entonces, ya nos quedó claro que podemos ser artistas de lo que queramos, con esa entrega, con ese, no sé si vaya a funcionar, porque no estamos siguiendo un manual, y ya nos quedó claro. Y entonces,
el arte como modelo educativo tal vez no queda tanto. Tal vez no es exactamente el título que me hubiera dado, que me hubiera gustado poner. Pero es que es muy simple, entonces es fácil de darlo a entender. Pero el título que en realidad me hubiera gustado, y por el cual vamos a comenzar de nuevo, es ¿cómo ser un artista de la educación? Eso es a lo que quiero llegar. Y con eso voy a contarles 3 historias. Y para eso mejor quiero estar acá. Esas 3 historias son de 3 personas que son parte de Ceres, que son parte de nuestra comunidad artística, que les voy a platicar brevemente. Persona número 1, Rodolfo. Rodolfo es una persona muy curiosa, muy gentil, muy amable, siempre está cuidando a los demás y es muy ayudador. Siempre llega, dice, ¿en qué te ayudo? ¿Te ayudo a esto? ¿Te ayudo a esto? Siempre quiere estar aportando. Y lo que nosotros hemos dado cuenta es que tiene mucho apetito por conocer, tiene mucha curiosidad por ser parte de lo que sea, de lo que le den permiso de ser parte. ¿Y qué es lo que ha sucedido en su experiencia pasada? Que muchas veces los docentes no son capaces de llevarle el ritmo de curiosidad. Y es que, claro, el trabajo de, oye, pero ¿y por qué esto? Y dar 2 pasitos. Oye, pero ¿y por qué lo otro? Y dar 2 pasitos. Oye, pero ¿esto cómo? No lo entiendo. Es un trabajo difícil. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es impulsar esa curiosidad para que él pueda florecer. Segunda historia, y voy acortándolas porque yo sé que mis compañeros también van a aportar muchas cosas muy importantes, es Sam. Sam también es parte de la compañía, del grupo de Ceres Arte Inclusivo, y Sam nos quiere platicar todo el tiempo. El problema es que su forma de comunicar, su habla, le entiendes el 20%, le entiendes un par de palabras. Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que él, que quiere aportar, que todo el tiempo quiere estar aportando, muchas veces no se le toma en cuenta, porque no se le entiende. Y es entendible, ¿no? Tiene lógica, pero él quiere ser parte. Y entonces, lo que hemos hecho nosotros es establecer momentos, cada inicio de clase, cada cierre de clase, todo mundo tiene la oportunidad de compartirnos qué piensa, qué siente. Y Sam también. Aunque Sam sabemos que le vamos a entender muy pocas cosas, hacemos énfasis en esas cosas y él se siente escuchado y es escuchado. Porque queremos hacer educación con ellos. No queremos hacer educación para ellos. Queremos que ellos sean parte del proceso educativo. Y nuestra tercera historia es Edgar. Edgar es un chico que va a terapia física. ¿Y cómo le cuesta ir a terapia física? Tal vez no todo el mundo sea muy fan de la terapia física, no es cansado, es repetitivo, tal vez para algunos es aburrido, pero él va a Ceres, va a su clase de danza, a su clase de teatro, y hace terapia física. No directamente, claro, pero la cantidad de actividad que hace ahí es equiparable a la cantidad de terapia física que él hace. Y entonces tomamos eso que él requiere y lo pasamos como por un filtro lúdico para que disfrute hacerlo. Entonces, no sé cómo hacer artistas de la educación, pero sé que agregar el componente lúdico es importantísimo. Sé que agregar el componente de tomarles en cuenta para que ellos sean los que hacen el proceso educativo es importante. Y sé que fomentar la curiosidad, la imaginación y los sueños, la creatividad, Sí. es fundamental. Pablo, muchas gracias. Gracias por la participación interesante de esta propuesta de arte y comentamos al final también. También
Una disculpa, no les comenté, tenemos 15 minutos por cada uno de los ponentes para poder continuar con cada uno, perdón. Tenemos ahora a la maestra María de Lourdes Hernández Villalobos y a Abraham Emanuel Ambriz Mesa. Ellos nos hablarán de un proyecto de inclusión escolar para el acceso con equidad del estudiante con trastorno del espectro autista, nivel 1 del Tecnológico Nacional de México. La maestra María de Lourdes Hernández Villalobos es psicóloga educativa, es maestrante en psicología educativa, tiene un diplomado en educación inclusiva, haz arte al hablar con tus manos, tiene otro diplomado en tanatología y psicología, es coordinadora institucional de tutorías en el Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro, es coordinadora de atención psicológica en el plantel norte del Tecnológico de México y es integrante de la comunidad virtual de aprendizaje de investigación cualitativa. El, eh, Abraham Manuel Ambriz Mesa, estudiante de sexto semestre de la licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica en el Tecnológico Nacional de México, el Instituto Tecnológico de Querétaro, traductor al español de manuales de instrucciones para la empresa estadounidense Incus, pianista de nivel avanzado. Su proyecto de vida es tener una buena calidad independiente en casa, en su propia casa. Y pues los escuchamos. Adelante, bienvenidos. En verdad, compartir estos espacios es algo que valoramos muchísimo. Por aquí ahorita vamos a estar Abraham y yo compartiendo. Me voy a como acotar a leer algo porque me interesa mucho que Abraham pueda como compartir el espacio. El Instituto Tecnológico de Querétaro somos una institución de educación superior tecnológica y estudios de posgrado. Pertenecemos al Tecnológico Nacional de México, quien tiene una matrícula de más de 5,500. Pertenecemos al Tecnológico Nacional de México. Nuestra matrícula del Instituto Tecnológico de Querétaro es de 5,500 estudiantes. Más o menos en el Tecnológico Nacional de México son aproximadamente 600,000 estudiantes. Arraigada en nuestra misión institucional de formar integralmente profesionales competitivos de la ciencia, la tecnología y otras áreas de conocimiento, que estamos justamente comprometidos con el desarrollo económico, social, cultural y con la sustentabilidad del país, pues desde agosto del 2002, derivado de la solicitud de 3 docentes preocupadas por la falta de información y formación para brindar atención a un estudiante con Asperger, inicié con las gestiones para que la comunidad estudiantil con autismo pudiera participar en condiciones justas a través de 2 objetivos, ¿no? Uno de ellos se encaminó en muchísimo a que consolidáramos el perfil de un docente inclusivo y por otro lado también que fortaleciéramos una cultura de inclusión donde nuestra comunidad perciba la diversidad como una oportunidad y no como una amenaza. Me gustaría como acotar un poquito para quienes nos estén viendo y quizás no conozcan del espectro autista algunas de sus características. El término espectro autístico se refiere a una condición de vida, no es un trastorno. Algunas de sus características son que tienen una inteligencia promedio o por arriba del promedio, tienen un sentido del humor único, son honestos, literales, no mienten, tienen un fuerte sentido de la justicia, tienen intereses muy especializados y muy enfocados, sienten las cosas muy profundamente, se orientan al detalle, tienen buena memoria, especialmente cuando son temas que son de su interés. Su neurodiversidad y la homogeneidad del trato social les dificulta la interacción y comunicación de situaciones que suelen ser comunes. Les voy a platicar cuál ha sido el recorrido que hasta hoy hemos tenido. Algunas de las acciones realizadas, la primera de ellas, sin planearlo de esa manera, tiene justamente su fundamento en este lema de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo que dice este lema es, las personas con discapacidad dicen, nada sobre nosotros sin nosotros. La primera acción definitivamente fue y tenía que ser conocer a Abraham y Mauricio, saber cómo se encontraban en nuestra institución, qué era lo que estábamos haciendo. Cuando yo tuve esta oportunidad de entablar una conversación,
pues las principales barreras eran actitudinales, ¿no? Me acuerdo mucho que me decía Abraham en especial, es que la universidad no está haciendo en nada, ¿no? Lo que yo esperaba, ¿no? No está haciendo en nada, está muy alejado. Y eso me marcó como claramente hacia dónde teníamos que ir. Después de allí, desde el 2002, con la ayuda del psicólogo de Abraham, Julio, y también con la ayuda de Imelda de Centro Cali, comenzamos lo que es la formación docente para formar docentes que tuvieran un perfil incluyente. Tenían una capacitación especializada. Todos los docentes que le dieron clase a Abraham y Mauricio previamente eran convocados a una reunión donde se les daban especificaciones de la condición autista e incluso algunas ocasiones a lo mejor especificaciones, porque aunque hablamos del autismo como un término en general, ocurre lo mismo que con todas las personas. Somos diferentes, ¿no? Las personas somos diferentes, también las personas con autismo son diferentes entre ellas. Y pues eso también, uno de los aspectos importantes es que también de los docentes que se fueron como involucrando y que fueron muy participativos, incluso en algunos momentos nos retroalimentaban y se podía hacer una red de apoyo fortalecida para que también pudiera Abraham con su terapeuta o Mauricio con su terapeuta, pues poder adquirir algunas cuestiones que les permitieran adaptarse a partir del alcance de sus capacidades. Otro de los puntos es que llegamos a tener reunión con su papá y su mamá de ellos, lo cual me parecía importante, ¿no? Era involucrarles a las familias, fue un punto parteaguas porque también permitió darnos cuenta y nos compartían, es que es la primera vez que eso sucede, ¿no? No había sucedido antes que una escuela estuviera como decidida a comprometerse. De hecho, hubo como a lo mejor cierto escepticismo en un primer momento, pero sin duda también había una tranquilidad. Después empezamos a hacer algunas conferencias, principalmente Julio, yo por ahí di alguna también para el estudiantado, ¿no? Ese era como uno de los retos, que pudiera permear esta cultura de inclusión al docente, pero también al estudiantado, a sus compañeros y compañeras, que de diversas maneras pues mostraban como actitudes donde la falta de información o la falta del querer involucrarse y reconocer que hay diversidades, pues les excluían, ¿no? Y esa exclusión, pues aparte de obviamente afectar en el sentido de pertenecer, pues también había temas académicos en los cuales se veían afectados. Hubo una actividad que hicimos en algún momento con mis estudiantes de taller de ética y específicamente con ellos, yo tenía la certeza que habíamos trabajado esta parte de reconocer la dignidad de las personas por la materia. Hicimos una reunión informal que fue muy agradable, fue un momento muy bonito para todos y lograron por ahí tener una amistad, ¿no? Y quizás para nosotros pueda como sonar como algo casual, ¿no? Sin embargo, una amistad es algo que valoran en muchísimo. Em, También, ¿no? El involucramiento que fui teniendo con ellos me permitió brindar en ocasiones, pues, algún tipo de contención emocional o darles alguna orientación personalizada para que pudieran llevar a cabo actividades académico-administrativas. Aquí me parece clave entender que este principio de aceptación, ¿no? De su variación neurológica, o sea, el que aceptemos su variación neurológica, pues les da tranquilidad y les permite entonces poder solucionar y actuar en la vida académica. Y ya para terminar, ¿no? En estos puntos de acción y irme a como los logros y los retos que aún tenemos, con el mismo lema de que sin las personas con discapacidad, sobre ellos, sin ellos nada. Por eso he invitado a Abraham en estos foros, ¿no? Ya no voy y hablo yo. Ha sido, sí, yo hablo y yo lo platico, pero hay que dar los espacios para que todas las personas puedan hablar y compartir y eso lo hemos hecho en 2 ocasiones ya y por supuesto que cada vez que haya oportunidad yo seguiré, ¿no? Pidiéndole a Abraham que lo compartamos juntos. Em, Algunos de los logros, ya tenemos docentes, algunos docentes que tienen perfil inclusivo, que brindan un trato digno a estudiantado con autismo, que incluso reconoce y comparte con personal docente no capacitado, que incluso les dicen, estas son sus cualidades, estas son las áreas de oportunidad y trabajan muy bien, ¿no? Ya me ha tocado como eso y lo hacen incluso con docentes que ya no le dan clase, por lo tanto permean en la cultura de inclusión. Tenemos ya una red de colaboración
que brinda recursos al personal del instituto, que me parece también muy importante, que de repente pueden surgir dudas, inquietudes, ¿no? Y ya la red está consolidada. También Abraham en este momento puede identificar, y Mauricio también, porque aunque Mauricio, lo voy a aclarar, ya no está en el TEC, sigo en contacto con él y sigo siendo parte de su red de apoyo. Entonces ya saben, Abraham y Mauricio, que tienen una red de apoyo. La pueden decidir, ¿no? Utilizar o no. Sin embargo, sí hace una diferencia saber que hay alguien que puede en algún momento brindarles la orientación que se pueda llegar a requerir, principalmente ante situaciones que pues no están estructuradas, que ocurren en la institución. El bienestar emocional para las familias, ya que el contar con el personal institucional capacitado, pues también les disminuyó el estrés, ¿no? De que se generan conflictos porque pues está ante la falta de capacitación que había en el personal y la comunidad. Entonces eso también, y por último, pues una amistad, lo dije hace ratito, pero esa amistad también me parece que es algo sumamente valioso. Eso y otras que se dieron, porque también después hubo un evento donde también estuvo interactuando con otras estudiantes, y si bien no podríamos decir amistad, el hecho de que haya como este acercamiento cordial, amable, amistoso y de vínculo ha hecho una diferencia. Los retos, pues aún se presentan prácticas de exclusión y segregación derivados de la resistencia todavía que tenemos de personal docente y del estudiantado, ¿no? No vamos a decir que no hay resistencias, aún las hay, y todavía no quieren ser partícipes activos de esta cultura de inclusión, y ese es como uno de los retos. Otro de los retos es que generemos la confianza para que otros estudiantes que tienen autismo en nuestra institución se acerquen, ¿no? Se acerquen y sean partícipes de este proyecto. Y el otro de los puntos también como pendientes y como reto es que ampliemos el conocimiento de sus ritmos de aprendizaje que tienen el estudiantado con autismo, y que podamos hacer las adecuaciones correspondientes para que puedan lograr sus metas académicas. Quiero cerrar con esta frase y darle el resto del tiempo que queda a Abraham. En esta paz imperfecta donde reconocemos prácticas de exclusión y segregación, aún podemos encontrarnos para tejer redes de esperanza, para transformar y construir realidades, donde la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias, y yo le dejo el espacio para Abraham. Pues, muy buenas tardes. Mi nombre es Abraham Ambriz. Tengo 22 años. Soy un chico con autismo. Y yo nací en la Ciudad de México incluso viví mis primeros 3 años de vida en la ciudad de Mérida, en Yucatán. Sin embargo, me mudé aquí a Querétaro apenas hace 9 años para empezar la secundaria. Si quieren saber un poco más de mí, me gusta mucho el anime, el manga, los videojuegos y los cómics. Si hay algo que no me gusta, diría que son los insectos, especialmente los grandes y que se mueven erráticamente. Y también algunas texturas de la comida. Por eso no tengo una dieta tan saludable que digamos. Pues bueno, cuando yo ingresé al Instituto Tecnológico de Querétaro hace 2 años y medio, los primeros semestres de la carrera de mecatrónica fueron muy difíciles porque los maestros no tenían una buena comunicación conmigo para expresar mis dudas. Las clases iban a un ritmo rígido en el que no podían ayudarme por estar muy atrasado en las clases por falta de conocimiento. Y respecto a estos conocimientos previos, ellos no me daban permiso de pulir las cosas por mi cuenta, ya que tenía que ser sí o sí al mismo ritmo. Y si pudiera poner un ejemplo que describa perfectamente esta situación, yo recuerdo que en mi primer año como estudiante tenía un maestro de cálculo que daba diferencial e integral. Era un maestro que era una decepción, porque él casi nunca daba contexto teórico respecto a las materias. Y lo peor de todo es que como que inmediatamente él asumía que ya sabíamos de cálculo y hacía los ejercicios. Y difícilmente tenía tiempo para responder dudas. Sin mencionar que sus tareas eran muy radicales, por así decirlo.
porque eran muchos ejercicios que difícilmente teníamos el tiempo para resolverlos todos, además de ser muy exigente con las notas. Sin mencionar que cuando intenté hablar con él respecto a mis frustraciones y mis miedos respecto a las clases, él se negaba. Incluso hasta me llamaba la atención por eso. Y yo en un momento pues perdí la voluntad de seguir en las materias. Incluso hasta simplemente estaba teniendo las clases nada más por la fuerza, pero solamente lo hacía desde la pantalla de Zoom, ya que él solamente daba clases virtuales con una cuestionable calidad de transmisión y una mala conexión a internet. Y yo pues simplemente estaba adelantando tareas de otras materias para compensar mi tiempo de una manera más eficiente. Después de que me puse en contacto con Lulú, pues las materias de cálculo han mejorado bastante. Diría que hasta la maestra que nos tocó en vectorial en el primer semestre que pude estudiar con los cambios de Lulú, pues fue una mejora muy drástica. Diría que fue el mejor salto. Eso es en el aspecto de los maestros. Ahora, en el caso de mis compañeros, al inicio no me entendían debido a que nunca nos acercamos para conocernos, lo cual complicaba la convivencia y su estabilidad. Y sin mencionar que los trabajos en equipo fueron los que me costaron más trabajo debido a que todos se juntaban rápidamente entre ellos, dejándome completamente solo. Y en este caso de los trabajos en equipo, eran muchas las ocasiones en las que cuando los maestros decían, vamos a hacer esta actividad en equipos, pues como que a la velocidad de la luz se juntaban y me dejaban en el abandono. Y cuando yo quería preguntar si alguien tenía espacio disponible, casi siempre decían, no, Abraham, estamos todos ocupados. Y lejos de atenderlos y platicar con ellos de una manera saludable, para que mínimo me dijeran que había alternativas, como que se portaban de una manera muy hostil y egoísta, lo cual también ameritaba que yo era muy propensa a conflictos con ellos. Y hubo un momento, creo que era en el paro laboral del tecnológico hace 2 años, que pues yo me sentí muy excluido, y sumándole pues la tensión y la ansiedad que generaba esa situación, creo que llegamos incluso a peleas verbales, y eso me destruyó emocionalmente. Esa es mi experiencia en el primer año como estudiante, pero no fue sino hasta finales del segundo semestre que conocí pues a la maestra Lulú, y me explicó que realizaría todos estos cambios graduales al sistema académico para que hubiera más inclusión, enfocándose en jóvenes en el espectro como yo. Empezando por la capacitación a profesores, se comunicó específicamente con los maestros de las materias que tomé cada semestre desde el tercero para orientarlos en estos temas, para que estuvieran más disponibles en el caso de tener dudas muy especiales, y sus métodos de enseñanza tuvieron algunos cambios para que se concentraran en lo concreto y específico. Hay maestras que quisiera destacar. Por ejemplo, la maestra de cálculo vectorial fue muy buena onda. No solamente compartía gustos con nosotros, sino también, pues tenía muy buen sentido del humor. Era, era muy alegre, muy, muy precisa, muy literal, y hasta nos resumía de una manera muy, muy fácil de aprender todo lo que el maestro que les dije que nunca me gustó, pues falló en enseñar. Y mi papá una vez preguntó, ¿no será que como ella es colombiana, pues su acento hace que los jóvenes le presten más atención? A lo que yo le respondería que no. Más bien, la maestra de vectorial fue muchísimo mejor como docente, ya que enseñaba de una manera que yo podía procesar. El maestro anterior nunca lo fue. Incluso por eso hasta llegué a tenerle cierto desprecio, al punto de, creo que me puse muy exigente con él en el buzón de quejas. Y aún así no tuve el resultado que quería, sino hasta que Lulú intervino. Otra maestra que quiero destacar es la maestra de electrónica.
ella pues también comparte gustos conmigo y a pesar de que yo iba muy atrasado en esa materia debido a que no conocía nada de los protoboards, cómo enlazar los cables DuPont y sin mencionar que todos traían botiquines así de circuitos menos yo, ella pues me dio chance de pues tomarme mi tiempo aunque iba más lento y ahora que sigo recursando la materia, como que ya voy en el paso que yo quería estar, lo cual pues hace esta materia lo más fácil que estoy tomando en el semestre actual. Ahora, en la capacitación a mis compañeros, Julio y la Raza, que es mi psicólogo, les dio pláticas informativas que explicaron de forma sencilla mi condición y lo que implica, además de fomentar la inclusión en los salones de clases y el apoyo debido a los alumnos que padecemos estas condiciones mediante interacciones más amistosas, flexibilidad ante comportamientos atípicos y conversaciones más literales. Recordando lo que mencioné anteriormente del tema de hostilidad, fue gracias a ellos fue gracias a Julio que mis compañeros pudieron comportarse de una manera más solidaria, sin mencionar que pudimos pues abrirnos más, pudimos platicar con más frecuencia y creo que los trabajos en equipo se hicieron más fáciles. De hecho, pude conocer más amigos entre el salón gracias a esta capacitación. Aunque también tuve que poner de mi parte, ya que debía trabajar en mi autocontrol emocional, en la flexibilidad ante los temas y por supuesto, tenía que ser más aplicado en mis estudios, ya que tenía la mala costumbre de procrastinar. Algo que también agradezco de Lulú fueron las reuniones informales que organizó para que yo conociera a otros chicos para formar buenas amistades con ellos, especialmente quienes comparten. Y no solo eso, sino que gracias a su convivencia positiva, a las actividades sociales que hemos tenido, ya no me sentí solo. 3 de ellos seguimos siendo muy buenos amigos y nos seguimos poniendo en contacto por medio de las redes. A pesar de que todo ha ido muy bien y se lo debo todo a Lulú en conjunto con el resto del TEC, yo pienso que todo puede mejorar. Por ejemplo, quisiera empezar con el apoyo psicológico. No sé si todavía se da. Perdón, Abraham, disculpa. Sí, está bien interesante toda la propuesta. Y pues estamos en tiempo ya también para escuchar a otras. Y a lo mejor en el lapso de las preguntas ya podríamos ampliar un poquito toda esta experiencia tan grata y escuchar desde tu propia voz esta experiencia. Pues Sí, muchas gracias a... ¿Perdón? Una disculpa, de verdad. No hay problema. Bien, muchas gracias a la maestra Lulú, muchas gracias a Abraham, que nos estaban proporcionando esta experiencia tan interesante. Y bueno, continuamos con nuestros panelistas y vamos ahora a recibir a la maestra María del Pilar Rovira Balán. Ella es profesional con amplia experiencia en la docencia a nivel superior e intervención educativa con alumnos con necesidades educativas especiales. Ella tiene experiencia en el diseño de proyectos de investigación y desarrollo institucional. Domina lengua de signos como segunda lengua y sistema braille. Tiene la habilidad para coordinar y organizar el trabajo colaborativo, además de tener una especialidad en ceguera y debilidad visual y una en diagnóstico, intervención y evaluación en educación especial. Pues escuchemos a la maestra María del Pilar y me voy a permitir también compartir bueno, me dicen, Ili, en qué momento comparto tu presentación igual que quieres mencionar. ¿Está Pili aquí? Sí. Adelante, Pili. Gracias, bienvenida. Sí, gracias. Pues agradezco enormemente la invitación a la RIE para tener este espacio. Y bueno, yo quiero para acotar un poquito la presentación técnica. Realmente lo que comparto hoy como experiencia viene desde otra mirada.
que no deja de estar permeada por la mirada profesional. Pero como bien decía la maestra Tila, yo nací en una familia donde mi padre tenía la discapacidad auditiva y la lengua de señas mexicana fue una de mis lenguas maternas. Desde ahí tuve contacto con la discapacidad y en mi formación profesional como psicóloga y después trabajando de cerca con niños, jóvenes y familias de personas con diferentes discapacidades y la experiencia en la formación de profesionales en la normal de educación especial, pues me ha colocado en ese tránsito desde la mirada asistencial totalmente, ¿no? Hasta estos momentos que pues hemos llegado a este concepto de inclusión educativa. Sin embargo, la vida me ha colocado mucho más cerca porque en esta mañana yo vengo a compartir con ustedes una experiencia como madre, una pequeña experiencia de familia, porque yo tengo un hijo con discapacidad múltiple. Él es un chico con osteogénesis imperfecta, mejor conocida como huesos de cristal. Tiene discapacidad motriz, intelectual, cursa con epilepsia, una miopía severa, ¿verdad? Y actualmente está cursando el primer año de educación secundaria. Y si nos haces favor, Tila, de poner la primera diapositiva. Hoy quiero hablarles de algo que me ha permitido reflexionar en torno a lo que las familias atravesamos y en particular la nuestra en el contacto con la discapacidad. Y yo le quise llamar a esta intervención aprendizajes colaterales en la inclusión educativa. Y digo colaterales porque aunque tenemos muy familiarizado el término de daño colateral, pues nos hemos permitido descubrir, gracias a la experiencia y a cómo la hemos ido enfrentando paso a paso y documentando al interior de la familia, pues que estos aprendizajes colaterales no siempre podemos hablar de daños, ¿no? Y hoy quiero, pues, justamente hablar de lo que hemos descubierto, que hemos aprendido, que nuestro hijo ha aprendido y que nosotros hemos aprendido con él, los maestros que han participado en su proceso educativo, la familia extensa, los amigos y nuestros propios compañeros de trabajo. Dentro de las múltiples acepciones que hay al término colateral, la Real Academia Española, ¿verdad?, señala que cualquier efecto no intencionado puede adjetivarse como colateral. Ya en 1938, John Dewey nos hablaba que el aprendizaje colateral podría ser más importante que los contenidos académicos, las actitudes duraderas que deja el proceso educativo. González acuñó el término aprendizaje colateral para definir al aprendizaje no planificado, fuera de lo estructurado. Y será la autora española Vidagan quien amplía el concepto y lo precisa. Los aprendizajes colaterales los entendemos como aquellos que aparecen en espacios de conocimiento inesperados, totalmente alejados de los propósitos explícitos iniciales, ¿verdad?, del proceso de enseñanza-aprendizaje, y que aportan un saber que permite amplificar nuestra mirada sobre el objeto de estudio y en esta reflexión de la inclusión educativa que nosotros vamos transitando. La intención de contextualizar en una pequeña experiencia de vida un proceso desde la mirada de la escuela y los servicios de educación especial en el modelo de la nueva escuela mexicana, pues realmente es porque nos dimos cuenta que todo este nuevo modelo coloca a las familias en otro escenario, en un escenario de transición filosófica, política, pero sobre todo operativa. Los chicos que hoy cursan la educación superior, que son jóvenes con discapacidad, recibieron otro tipo de servicios que plantea la inclusión en la operatividad de los servicios de educación especial en las aulas. Y la mirada de la inclusión, ¿verdad?, pues está permeada también por este tipo de servicios.
No intento juzgar ni proponer soluciones, solo compartir una experiencia a través de la descripción y la reflexión del tránsito que una familia con un miembro con discapacidad múltiple, ¿verdad?, en la llamada escuela regular, tratando de identificar esos aprendizajes colaterales que influyen en las relaciones de los actores de la escuela, en las formas en que cada persona percibe la discapacidad, en el mundo y sobre todo en cómo realmente se construyen las sociedades inclusivas. Los escenarios por donde transita una familia con un hijo con discapacidad son diversos desde el diagnóstico inicial. Estos espacios sociales donde se percibe la limitación física, sensorial o psíquica de una persona amada van cargados de emociones diversas: miedo, tristeza, ira, incertidumbre. Emociones que no se desprenden de la persona con discapacidad en sí misma, sino de la futura relación con el entorno donde se va a desenvolver. La inequidad es un saber conocido que causa, paradójicamente, miedo y valor. Cuando la discapacidad es congénita, como es en nuestro caso, se llega a la escuela después de transitar un largo camino, entender lo que está pasando y buscar cómo enfrentarlo de la mejor manera. Conlleva registros corporales, mentales y emocionales que se construyeron en sociedad, en donde, en consultorios, en hospitales, en asociaciones y, por supuesto, con la familia extensa, con los amigos y con los compañeros de trabajo. Así que dar el paso a la escolarización, ya hay referentes de lo que implica la mirada de los otros, esos que también son diversos. Si nos pasas la anterior, por favor, Tila. La inclusión se refiere a pertenecer a algo, a tener un sentido de pertenencia a un grupo, a la manera en que podemos sentirnos apoyados, respetados y valorados. Así que en los 3 primeros años de vida, un niño con discapacidad y su familia ya hayan experimentado los altibajos del proceso. Sam, ese que ven ahí en la foto, es un chico que hoy tiene 13 años, es alegre, sociable, tenaz y lleno de sueños. Su condición es la discapacidad múltiple. Nació con osteogénesis imperfecta tipo 8, la más grave. Es usuario de silla de ruedas. Presenta discapacidad intelectual, talla pequeña, epilepsia y miopía. Ha cursado el jardín de niños, la primaria y ahora la secundaria en una escuela regular. Asiste con un acompañante terapéutico a sus clases. Y en estos años hemos descubierto aquello que se aprende en la escuela y que no está en el plan de intervención y a veces ni siquiera en el plan de estudios. Y si lo está, pasa a ser un aprendizaje secundario. Pero esos aprendizajes colaterales de Sam y de nosotros, ¿verdad?, han sido fundamentales en la vida. La escuela, bajo el nuevo modelo, tiene como propósito garantizar la presencia, participación, permanencia y el aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes. Inscribirse, estar e implicarse puede tener bemoles, pero se consigue actualmente con relativa facilidad. Pero, ¿cuáles son los límites del aprendizaje? ¿Todos tenemos claridad sobre lo que pretendemos? ¿Son las expectativas familiares coincidentes con las de la escuela y los profesores? ¿Podemos permitirnos aspirar a que alcance los objetivos propuestos? No es fácil, desde preescolar, permitirle acceder a todos los materiales. Digo todos, porque en esos primeros años, un niño de 3 años con cuerpo de 9 meses, que no se sostenía solo sentado, quería armar una torre cuyos bloques no podía sostener. Y entonces había el temor de los adultos de que se lastimara. Y también había temor del niño, que sabía que era estar inmovilizado u hospitalizado por cirugía. ¿Qué logramos? Terminó preescolar y no armó la torre. Pero todos aprendimos que la torre puede ser más pequeña, más ligera, y que con paciencia y perseverancia se pueden colocar las piezas, y que si se cae, se vuelve a armar, y que si se abandona por cansancio o desesperación,
podemos volverlo a intentar el día de mañana. También aprendimos a comunicarnos con la mayor asertividad posible con la educadora, a decirle muchas o tantas veces lo que necesitaba y repetirlo cuando nos dábamos cuenta, entre comillas, que lo olvidaba. Porque hemos descubierto también que las cosas que parecen obvias solo se hacen así, obvias, cuando las vivimos en carne propia. Repitió tercero de preescolar para darle tiempo de maduración, dado que había tenido muchas faltas por cirugías. Al entrar a la primaria, pues el tema era alcanzar la lengua escrita. Parecía una utopía y nos sorprendimos cuando solo en matemáticas fue necesario hacerle los ajustes razonables. Leía pero no escribía, no tenía fuerza y coordinación, se cansaba y era doloroso en ocasiones. Así que empezamos en casa a dejarle usar un teclado y descubrimos que escribía bien con ayuda de la tecnología. Iniciativa. También aprendimos. Hubo resistencias en la escuela para que llevara su computadora personal siendo tan pequeño. No solo de los profesores, también de los compañeros, quienes lo veían como una desventaja. Esta mirada ha permanecido hasta la fecha. Los chicos no logran interiorizar que se trata de un asunto de equidad. Aquí aprendimos que hay barreras que se promueven en la escuela entre los alumnos. ¿Por qué? Por el sentido de competitividad que hay. Así que también tuvimos que aprender la tolerancia, porque hay que respetar lo que no ven el mundo de la misma manera y tener paciencia de cómo vamos mostrando lo que somos, lo que hacemos y lo que podemos lograr. Y voluntad, sobre todo mucha voluntad para no desistir. La creatividad ha sido otro aprendizaje. Participar en todos los eventos posibles, inventar todos los disfraces que puedan ir en una silla de ruedas, ajustar los materiales a la talla y a la fuerza física, pero sobre todo a inventar formas diversas de cómo incluirse. Y yo creo que esto es un aprendizaje colateral que pocas veces nos detenemos a ver, cómo la persona con discapacidad se visibiliza a través del esfuerzo que realiza. Y no es un esfuerzo consciente, es un esfuerzo cotidiano en la necesidad de pertenecer. Este aprendizaje que nos habla de una inclusión, reconocemos que no solo viene de afuera, que no podemos esperar que la inclusión venga solo desde la mirada social, que para ser incluidos tenemos que promover desde dentro, cuando buscamos soluciones para estar presentes con los otros. Y eso es algo que nosotros descubrimos a partir de Samuel, ¿verdad? Que él nos los enseñó en su relación escolar. Donde esos otros pueden mirar que podemos estar juntos de otras maneras no convencionales. Incluir es que lleguemos a una fiesta infantil y de repente en un lugar de boliche, un niño sale corriendo, trae un dragón de plástico, sube la bola y entonces le da oportunidad de poder jugar y hacer chuza igual con ellos. Algo que pasa en la escuela, va y persiste fuera de ella. Un aprendizaje escolar que transita a otros espacios en los que se comparten relaciones. También aprendimos que somos vulnerables. Un aprendizaje colateral doloroso, pero necesario. Como les decía al principio, ese sentimiento ambivalente entre miedo y valor coloca a la persona con discapacidad y a la familia y a los que comparten el entorno en el reconocimiento humano de la vulnerabilidad, donde todos somos frágiles de diversas maneras y que exige herramientas para reconocerse con limitaciones y capacidades. Desde la evaluación cuantitativa, los objetivos explícitos del proceso de enseñanza-aprendizaje, las habilidades y conocimientos se alcanzaron parcialmente y en cada grado escolar vamos descubriendo lo posible y reconociendo que lo que no se logra no es imposible, simplemente que no corresponde, que no tiene lugar en todas las personas. Como señala Jimeno Sacristán, si bien todo puede ser valorado, no todo es posible someterlo a la valoración. La educación pertenece al mundo de la vida y del espíritu.
A lo largo de estos años de escolaridad, el valor del proceso está en el día a día. Sam es un alumno comprometido con su proceso educativo. Es curioso, conversador, negociador. Incorpora los contenidos académicos en situaciones cotidianas. Quiere, como todos los jóvenes, ser médico, chef, músico, bombero, electricista, pintor. Es extrovertido y atento. ¿Enfrenta barreras para el acceso y la participación? Sí, cada día, y hemos aprendido que es parte del proceso. A los profesores se les olvida que necesita una rampa para subir a una tarima, que hay contenidos que están fuera de su alcance, que hay tareas que no les es posible realizar física o cognitivamente, que sería más fácil asignar un aula en planta baja que cargarlo en brazos 3 pisos, y le otorga más autonomía, independencia, autoconcepto y respeto. Ajustes que, a pesar de la sensibilización y concientización, información y recomendaciones, lo obvio no lo es. Entonces él y nosotros hemos aprendido a perseverar, para estar, para permanecer, para ser más visible que también pertenecemos. La inclusión es una conquista, ¿sí? Él no es un chico extraordinario, no realiza hazañas. Es un adolescente que disfruta la vida y eso es lo que comparte. Nosotros no somos una familia modelo. Enfrentamos retos día a día, nos cansamos, nos enojamos ante la injusticia y la falta de equidad, respeto y tolerancia. Hay cosas que no sabemos hacer e intentamos, que seguimos aprendiendo a convivir con la discapacidad, que tenemos miedos en este presente y en el futuro. Sin embargo, la discapacidad nos regala cada día algo valioso en el camino del crecimiento personal. Los aprendizajes colaterales que pocas veces pues nos detenemos a reflexionar, y que esta familia pues ha querido darle un espacio para encontrarlos y compartirlos, ¿no? Porque esos aprendizajes colaterales son fundamentales para vivir de la mejor manera en este instante fugaz al que llamamos vida. Bueno, pues esa es un poco la reflexión sobre los aprendizajes colaterales que he querido compartirles esta mañana. Yo quiero decirles que este tránsito sabemos que es un camino que hay que andar y andar hasta el último momento, y que pues acercarnos a las escuelas ha sido un reto muy grande para nosotros. Nosotros en todas las escuelas, Samuel ha cambiado de escuelas por las necesidades que vamos viendo que, bueno, la barrera es más alta, ¿verdad?, de lo que pudiera ser, o a veces hay más resistencias y hemos tenido que movernos de escuela. Y también porque, bueno, ha ido cambiando de nivel educativo. Y en todas las escuelas hacemos un trabajo de sensibilización al inicio de año con todos los grupos que hay en la escuela, con los padres, ¿verdad?, de familia, y con todos los maestros y el servicio de educación especial. Hacemos constantemente, solicitamos los espacios para hacer actividades que tienen que ver con la inclusión, con el reconocimiento de la discapacidad motriz, sobre todo de la osteogénesis imperfecta. Y hay algo que combatimos desde la osteogénesis que es muy importante, que es el temor del otro. Desde los hospitales en los primeros años, los médicos y las enfermeras se negaban mucho a atenderlo de cerca y a tocarlo. ¿Por qué? Porque, pues bueno, Samuel ha tenido más de 100 fracturas a lo largo de su vida. Es un chico que tiene 7 cirugías, 5 clavos en el cuerpo, y que se fractura con facilidad. Entonces, bueno, había mucho temor. Y este temor se traslada en todos los espacios educativos, incluso en la familia, ¿no? Sin embargo, cuando él solicita un abrazo, cuando él pide algo, cuando él quiere hacer un juego de manos con sus compañeros y demás, en ese momento se da un acercamiento que permite reconocer, pues, esa posibilidad de estar cerca y esa posibilidad de participar. Y bueno, hoy justamente en la mañana pasaba yo por la escuela que tenía que dejar algo, y una maestra de otro grado me dijo, su hijo me hizo el día ayer,
porque fue invitado especial en el grupo de tercero a una presentación. Y entonces él, cuando hace su participación sobre lo que le había parecido la participación de los compañeros, pues bueno, los felicitó y los exhortó a seguir esforzándose en el proceso educativo, ¿verdad? Y bueno, los compañeros de tercer grado y la profesora, pues no esperaban que él tuviera esa respuesta. Entonces, esas miradas de los otros, ese pertenecer, ese sentirnos parte, eso de abrir espacios, tiene que ver también con las oportunidades de reconocerse que somos capaces. Y el reconocernos que somos capaces nos los ha dado esos aprendizajes colaterales de enfrentarnos a lo difícil. Y cuando nos hemos enfrentado a lo difícil, ahí justamente han aparecido estos aprendizajes. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Pili. Interesante también esta experiencia de Sami y de, así como Abraham. Y bueno, vamos a irnos a nuestra última, bueno, al final vamos a ver si tienen algún comentario, preguntan. Y vamos a la última ponencia de la maestra, la doctora Ivalnide Apoluceno de Oliveira. Ella es profesora emérita de la Universidad Estadua de Pará. Tiene un postdoctorado en educación, es doctora en educación por la UNAM, la UAM Iztapalapa. Es docente investigadora del programa de posgrado en educación en la misma universidad y también es coordinadora del Centro de Educación Popular Paulo Freire. Y pues ella nos planteará desde su ponencia de educación especial y su interfaz con la educación rural en la Amazona brasileña. Adelante y bienvenida, maestra Ivalnide. Sim, nós vamos apresentar a educação especial e sua interface com a educação rural da Amazônia brasileira. Esta apresentação tem como objetivo analisar aspectos da política de educação inclusiva e as práticas da educação especial em interface com a educação rural em la Amazônia brasileira e em um estudo basado na investigação de campo realizada em municípios do estado do Pará, um dos quais foi financiado por el CNPq, e investigação bibliográfica com autores da educação especial e educação rural. É importante compreender que a política de educação especial, desde a perspectiva da inclusão, se sustenta em demandas de los movimentos sociais, expressada em declarações internacionais como a ¿No se ve su diapositiva? Internacionais como a Declaração Mundial de Educação para Todos e a Declaração de Salamanca. Desde esta perspectiva, existe um movimento inclusivista que contribui à definição da política de inclusão para a educação especial em Brasil. Doctora Ivalnide, disculpe, le interrumpa, ¿podría poner en presentación sus diapositivas? Porque no se alcanza a ver. Por favor. Gracias. Não está passando? Não? Não. Eu vou colocar. No, sí está en proyección, pero no se alcanza a ver. Le falta ponerla en presentación, por favor. Sí, eu vou apresentar. Ahí en el cuadrito de abajo. E agora? Está vendo? Sí. ¿Sí? Sí se ve, nada más falta ponerla en presentación. Sí se ven las diapositivas, pero falta ponerla en presentación, por favor. ¿Estás viendo ahora? Abajo, ¿Sí? en la parte derecha hay un cuadrito, ahí le puede dar el clic ahí y ahí se pone ya en pantalla grande. Abajo. Ela está em tela grande. Ela está em pantalla grande. Eu estou. Eu coloquei na pantalla grande, mas não está aí passando. Eu vou então apresentar as imagens.
Ai, meu Deus. Sí, mientras continúe, maestra. Ahorita, adelante, por favor. Sabia. Ai, ai. Começar de novo. Sim. Então, eu estava falando que a política de educação especial e a política de educação rural, ela se constitui direito a uma educação pública de qualidade, né? E o que se busca é a educação, é a garantia de direito de todos à educação, e há uma educação em el campo, de las pessoas que têm direito a ser educadas em um lugar onde vivem, e em ele, o povo tem direito a uma educação desenhada desde seu lugar e com sua participação vinculada à sua cultura e suas necessidades humanas e sociais. Assim, os movimentos com lutas por garantir a escolarização de segmentos historicamente negados e silenciados sinalam a necessidade de outras pedagogias que respondam às especificidades desta população excluída e que tenham uma dimensão humanista, distanciando-se da lógica de mercado de capital. Então, ainda que a interface está garantizada na legislação nacional, pouco se estuda sobre a vida das pessoas com discapacidade que vivem em famílias trabalhadoras, e seja no campo ou na cidade. Hablar de inclusão como um fenômeno desconectado das condições reais de vida nos leva a falar de um fenômeno etéreo, ahistórico, que pouco ou nada contribui à superação dos desafios que traz a vida. E aqui tenho uma imagem da Amazônia, onde se vê as assimetrias educativas entre zonas rurais e urbanas. Um dos aspectos é a acessibilidade. E na Amazônia de Pará existe uma assimetria educativa entre o rural e a cidade, caracterizada por as precárias condições materiais e pedagógicas da infraestrutura de suas escolas, entre outras, que necessita ser problematizada porque afeta a todos os níveis e tipos de educação, incluindo a educação especial. Nem todos os professores e estudantes têm fácil acesso à escola devido aos problemas de transporte escolar. Dependendo da ubicação das escolas, algumas vão a pé, outras em bicicleta, autobus ou barco. As escolas e lugares com acesso a embarcações não contam com condições de acessibilidade para estudantes com discapacidade, como rampas, banhos adaptados, dentre outros. Outro problema é a infraestrutura. A maioria das escolas rurais de Pará visitadas não tem nem água, banhos, nem energia, dados que influenciam negativamente na vida escolar diária e incluso em acesso ao almoço. Também há salas de recursos multifuncionais e serviço educativo especializado. Há uma diferença entre a rural e a cidade. As salas constituem a política de educação especial como espaços prioritários para oferecer serviço educativo especializado em las escolas, em el turno inverso da escolarização, e deve estar equipada com equipamento, mobiliário, materiais didáticos e pedagógicos. Porém, poucas escolas rurais contam com serviços educativos especializados, o que se associa ao uso das salas de recursos multifuncionais. Assim, o espaço é o principal referente e não a prática pedagógica.
As investigações mostram que existe déficit de serviços, principalmente em educação infantil, educação secundária e educação de jovens e adultos. E esta situação é preocupante porque indica que um número importante de pessoas em educação especial não estão tendo acesso ao processo de inclusão escolar. Existe uma presença de estudantes que não estão legalmente matriculados, o que se conhece como encostados. Nesta perspectiva, há um compromisso político dos docentes escolar comunidade, tratando de não deixar a nadie fora da escola. O trabalho pedagógico em las classes de multigrado se caracteriza por ser uma ação educativa com diversidade, e é de dizer, de sujeito em diferentes níveis de aprendizagem, gênero e idades, assim como conhecimentos organizados em séries para ser trabalhados ao mesmo tempo e espaço escolar. E a convivência é com uma classe heterogênea, formada por alunos de diferentes grados, sexo e idade. E a preocupação dos docentes é realizar uma ensinança diferenciada dirigida à aprendizagem dos estudantes. E os docentes utilizam a tabla de maneira diferente, dividindo-la por séries, pero buscam trabalhar os conteúdos de forma integrada e compartida, é dizer, o que sabe ajuda ao que não sabe. Então, tratam ao mesmo tempo em las diferentes séries, mantendo a lógica da série. Utilizo o livro e as atividades de leitura em classe, pero termino explorando mais a cópia e o ditado, devido à maioria das escolas não contam com biblioteca nem espaços de leitura. E o recurso mais utilizado é a tábua por falta de materiais. E os planos de estudos em las escolas rurais visitadas são hegemônicos e urbanocêntricos, tomando como referência as escolas urbanas. É de destacar que os docentes buscam relacionar o tema da classe com a realidade sociocultural dos estudantes e que não só aprendem a ler e escrever, também pretende aprender a viver em sociedade. É uma experiência baseada em la reflexão sobre a prática. Também encontramos problemas de atitudes. Alguns professores, todavia, consideram as limitações de los estudantes como a causa do fracasso escolar. Os professores dizem que os estudantes têm dificuldade para aprender, né, e reter, né, informação. Mirar o estudante e suas limitações como culpável de seu fracasso é o discurso predominante, basado no modelo terapêutico clínico e que não problematiza a escola e sua estrutura, conceitos e práticas. Também há problemas relacionados às condições de vida e trabalho dos docentes. As condições de vida e trabalho dos docentes rurais são precárias, o que interfere na prática pedagógica em sala de aula. As classes multigrados são dirigidas por docentes que são um pouco de tudo, diretoras, comedoras, limpiadoras e, sobretudo, docentes. A maioria dos docentes investigados não tem informações sobre os diferentes tipos de discapacidade, nem sabe como desenrolar atividades pedagógicas com este estudante. O professor que tinha alunos sordos em classe não conhecia Libras, e ele que trabalha com alunos com discapacidade intelectual não sabia como trabalhar pedagogicamente com eles. Estes docentes tampouco têm formações específicas para trabalhar em educação especial. A maioria dos docentes entrevistados não contam com apoio pedagógico. O docente não tem informação nem orientação sistemática
para trabajar con estudiantes de educación especial, caminando por prueba y error en la trayectoria escolar. Este es un indicador de la fragilidad de las políticas de educación inclusiva y de educación rural en contexto de la Amazônia rural. E quais são os desafios para cambiar esse cenário excluyente? A política de educação inclusiva se entrelaça com a educação rural, já que seu objetivo é garantir o direito de todos a uma educação que responda às especificidades humanas, sociais e culturais de todos os diferentes atores sociais que vivem no campo. E nessa educação para todos, a questão central é a diversidade de sujeitos, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pessoas com necessidades educativas especiais, etc., com uma história de segregação e luta por uma emancipação entre eles. O modelo da política de educação inclusiva é urbanocêntrica e hegemônica, com diretrizes nacionais reproduzidas por docentes e técnicos, sem uma reflexão crítica sobre sua aplicabilidade na região amazônica. Loureiro destaca que as políticas educativas trazadas a nível nacional sofrem do erro de conceber o país de maneira uniforme, ignorando as diferenças históricas, as singularidades geográficas e naturais. Está influenciado por o modelo escolar das grandes cidades e não tem em conta as especificidades geográficas, históricas e culturais da população rural. Devido às grandes distâncias da Amazônia de Pará e à precariedade em termos de recursos materiais e pedagógicos nas escolas rurais, a dificuldade de ascender à sala de recursos multifuncionais devidamente equipada se converte em um impedimento para desenrolar a estratégia da sala de recursos multifuncional em las comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas, entre outros. Hecho que ressalta a necessidade e o desafio de pensar outras estratégias de serviço educativo especializado que atendam à realidade das escolas rurais da Amazônia. Né? Então, é necessário melhorar as condições de acesso à escola, as estruturas, as condições de infraestruturas, incluindo os materiais didáticos, valorar, formar e escutar os docentes que vivem no campo, são urgentes para que o processo de inclusão escolar se efetive no campo. Também é necessário cambiar o paradigma presente nas práticas dessas modalidades de ciência, que mantêm a lógica e a ética individualista do mercado de capital, e no campo da educação especial é o modelo terapeuta clínico. É necessário considerar as pessoas com discapacidade do campo. Sí. Perdón, sí, ya estamos ya casi cerrados en tiempo para que nos dé también tiempo de ver si alguien tiene alguna pregunta, algo que comentar con ustedes, con todos los panelistas. Considerar as pessoas com discapacidade como sujeitos e trabalhar a prática de educação com outros modelos educativos, com outros paradigmas educativos que atendam o aluno com discapacidade e o aluno com discapacidade que vive no campo, que vive em área rural. Né? Então, esta é a preocupação de compreender a discapacidade, as pessoas com discapacidade que vivem na área rural, que precisam ser olhadas com miradas com atenção. Muchas gracias. Gracias, doctora Albanilde. Y pues con esta presentación terminamos este panel y pues no sé si alguien quiere compartir alguna pregunta con los panelistas. Y también, pues, mientras se da esa parte, muy rápidamente, pues vemos las similitudes de estas experiencias desde el acompañamiento pedagógico, la necesidad de una capacitación docente, de tener un perfil de docente inclusivo, cada una de las experiencias y escuchar la voz de Abraham también, Sami a través de su
su mamá también, Pili, y bueno, cómo nos marcan también, nos ponen en manifiesto aquellas barreras para el aprendizaje, o también los facilitadores que marcan esta inclusión, cómo desde un alumno con autismo puede lograr varios puntos, pero que él mismo sea el que busque esos apoyos que en un momento dado fueron escasos o nulos, y cómo también las políticas, los cambios económicos, sociales y culturales influyen mucho en los espacios de vida desde las escuelas rurales, como nos comenta la doctora Iván Linde, que se van construyendo además de cómo estos espacios también nos llevan a una interacción con todos y cómo se van también tejiendo esas interacciones para formar redes y que puedan atender a esa diversidad, ¿no? Y compartido, y cómo algunos apoyos pueden apoyar, nos pueden dar en ese momento esa situación a partir del arte, como Pablo que nos maneja el arte, como un pensamiento crítico y una forma también de interacción para modificar y tener hacia el tejido social que existe, ¿no? Como ser artista en la educación. Pues agradecemos este espacio y no sé si hay alguna pregunta, algo que nos pudieran comentar nuestros asistentes también, o también no sé si algo, nos quedan unos 5 minutitos para que podamos, Adriana Hernández nos da las gracias, bueno, dar las gracias a los participantes por esas experiencias compartidas. Yanne Costa nos dice que es gratificante escuchar a la doctora Ivalnide Poluceno. Gracias. Si alguien alcanza a ver otra pregunta, no. Ana David Mesa nos da también las gracias a los participantes por sus valiosas aportaciones. Tenemos una de Araceli, ¿cuáles son las estrategias educativas para alumnos y alumnos autistas? Si nos pueden responder. Si es buena idea, me gustaría responder yo, por favor. Adelante. Lo que yo iba a comentar al final, pero no pude por falta de tiempo en un inicio. Muchas gracias que preguntas, Araceli. Las estrategias que ya mencioné eran la capacitación a profesores y alumnos, mediante la orientación de la explicación del autismo, así como la concientización de un ambiente más inclusivo y solidario, además de las reuniones informales para fomentar un entorno social más cálido e interactivo. Pero las sugerencias que yo quisiera añadir, primero sería un apoyo psicológico que permita sobre todo a los alumnos encontrar la catarsis por temas como la frustración y el miedo al fracaso. Especialmente porque la frustración y la ansiedad son muy fuertes entre nosotros, ya que no nos gusta cometer errores. El perfeccionismo es una característica nuestra, pero también somos muy intolerantes a las injusticias o al abandono. Por lo tanto, un apoyo psicológico diario sería muy bueno, ya que así se nos daría más orientación en el tema del autocontrol emocional, así como también la enseñanza de habilidades sociales, incluyendo, por ejemplo, la organización de tiempos, porque también si hay materias o tareas que tal vez no nos estimulen o no nos llamen a la atención, somos muy propensos a procrastinar y eso puede afectar mucho nuestro rendimiento académico, y me ha pasado en varias ocasiones. También ese estaría muy bueno. Muy bien, Abraham. Otra sugerencia serían los grupos, serían grupos y eventos más frecuentes para fomentar esta convivencia entre neurotípicos y autistas. Algo que mi psicólogo llamaba, por ejemplo, la semana autista o algo así, que sería como una extensión de las reuniones informales que Lulu me dio.
algo así como pues actividades más sociales, por ejemplo, no sé, deportes, mesas de pláticas o clubes que tengan que ver con nuestros intereses. Y también que hayan asesores que nos orienten en qué decir, qué no, qué temas sí se pueden hablar, qué temas deberían reservarse para otra ocasión. A mí me gustaría algo de esa manera, especialmente también para hacer amigos por mi propia cuenta sin depender tanto tiempo de las reuniones. Y Bien, por último, quiero agradecerle al tecnológico por haber aplicado todos estos cambios, pero un agradecimiento especial se lo quiero dar a Lulu por ser la primera persona en atenderme y que sí tomó mi condición en serio. Gracias a ella es que todo el tecnológico mejoró para mí. Y de esa manera no solamente pude mejorar mi rendimiento académico, también recuperé mi voluntad para estudiar, porque pues, yo no sé si seguiría aquí estando como estudiante de mecatrónica de no ser por lo que ella hizo por mí. bueno, muchas gracias, Abraham. Y la verdad que son interesantes todas estas experiencias, propuestas que también desde los espacios donde ustedes nos comparten, pues están presentes y pues lamentablemente el tiempo también nos lleva a cortar un poco esta parte y bueno, agradecerle a cada uno de ustedes su participación. Nos quedó por ahí una preguntita y bueno, si alguien la quiere contestar en el chat de en vivo, pues está ahí la pregunta. Muchas gracias y gracias a todos. Y continuamos con el programa.